Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero compartir con ustedes este impactante testimonio de este hombre que nos cuenta cómo estuvo 8 horas en el cielo. Entonces quiero que me acompañen a ver. Estoy muy contento de estar aquí, de poder compartir junto a ustedes lo que es la revelación 8 horas en el cielo. Creo que el Señor impactará nuestras vidas tal como el Señor lo hizo conmigo. Allá en Chile se han convertido miles de personas, en Argentina y en muchos países, hermano amado, y recién ya está llegando hasta acá también, hermano querido, lo que es Estados Unidos, y doy gracias a Dios por eso. Creemos, hermano amado, que estamos en los últimos días. Amén. Si alguno no lo cree, está perdiendo el tiempo. Creemos que estamos en los últimos días. Cristo viene en cualquier momento. Amén. Aleluya. Gloria sea a Dios. Antes de pasar a este mensaje, a esta revelación, quiero que usted, hermano amado, el Señor me dijo a mí, leerás esta parte de la Escritura y entregarás el mensaje a la iglesia. Esto queda en Apocalipsis 4. Aleluya. A ver si me pueden traer un poquito de agua, por favor. Aleluya. Apocalipsis 4. Y también lo vamos a saltar después al capítulo 5, versos 11 y 12. Apocalipsis 4, versos 1 y 2. Y después lo saltaremos al capítulo 5, versos 11 y 12. Si usted lo ha encontrado, se pone de pie, por favor. Aleluya. Y doy lectura a la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Aleluya. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu. He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En el 11 del 5. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es digno, amén. Él es digno. Toma asiento, por favor. Aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Voy a empezar a relatar cómo fue, hermano amado, desde el principio, cómo Dios hizo conmigo. Por eso ponga mucha atención, por favor. Ojalá nadie le moleste, hermano amado, sino que usted pueda escuchar atentamente lo que el Señor le va a hablar en esta hora. Este es un mensaje, es una revelación de lo que Dios hizo conmigo, sacándome del cuerpo por 8 horas. Aleluya. Pero antes, hermano querido, antes que Dios me sacara, que el Señor me sacara del cuerpo, hermano amado, Dios, aleluya, así comenzó esta revelación. Y comenzó así. Primeramente comenzó en un sueño. Mientras yo dormía, hermano amado, yo dormía en mi cama, yo tuve un sueño. Y en ese sueño yo me veía salir de la casa y me veía caminar por la calle. Y así mismo, como iba caminando, sentía que alguien me tomaba y me llevaba hasta arriba. Gloria sea a Dios. Y en ese momento empecé a caminar, hermano, por las nubes. Yo me veía soñando así, caminando por las nubes, corriendo sobre ellas, cuando de repente siento una voz que viene de arriba y me hablaba y me decía así. Me hablaba esta voz y me decía: Ricardo, debes dejar tu trabajo porque yo quiero hacer algo contigo. Aleluya, contigo y con mi iglesia. Así fue la voz que me habló. Y cuando me habló esa voz, yo desperté en mi cama y desperté temblando bajo la presencia del Señor. Y yo cuando desperté temblando, y yo decía: que fue este sueño, aleluya, que me hizo temblar. Gloria sea a Dios para siempre. En ese momento empecé a orar al Señor. Me acosté, hermano querido, aleluya, y así llegó el otro día. Hermano amado, este sueño lo tuve constantemente cada noche que venía. Gloria a Dios.
Bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Asimismo también llegó nuevamente, aleluya, otra noche más y tuve el mismo sueño. Hermano querido, me vi salir de la casa, hermano querido, y cuando caminaba me sentí que alguien me tomó y me llevó sobre las nubes. Cuando caminaba sobre ellas, aleluya, nuevamente vino una voz, aleluya, como de arriba venía, gloria sea a Dios, y la voz me decía: Ricardo, 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 debes dejar tu trabajo porque yo quiero hacer algo contigo y con mi iglesia en la tierra. Gloria sea a Dios para siempre, mi alma te alaba. Bendecido sea el nombre del Señor. Así fue, hermano querido, que cada noche tenía este sueño. Gloria sea a Dios. Y cuando desperté, aleluya, vino con más fuerza esa voz. Yo pensaba que era solamente un sueño, como mucha gente que sueña, aleluya, y yo pensaba que era un sueño. Y esa voz me despertó temblando. Hermano querido, yo llamé a mi madre. Mi madre corrió a la pieza y me dijo: ¿qué te pasa? Yo le dije: no sé, cada noche tengo un sueño, y en ese sueño yo me veo salir de la casa, caminar por la calle, y siento que alguien me eleva hasta el cielo y camino sobre las nubes, y una voz de arriba que me habla y me dice: Ricardo, debes dejar tu trabajo porque yo quiero hacer algo contigo y con mi iglesia en la tierra. Gloria sea a Dios para siempre. Bendecido sea el nombre de Jehová. Aleluya. Así fue, hermano querido. Yo le contaba a mi mamá, y mi mamá, estábamos en la noche y me dijo: Ricardo, vamos a orar al Señor, si es Él el que te está hablando o es solamente un sueño. Empezamos a orar, empezamos a clamar, aleluya. Estaba de noche, gloria sea a Dios, y cuando empezó a llegar el amanecer, miré hacia la ventana y le dije: mi mamá, ya empezó a amanecer, ya es hora que tengo que arreglarme para ir a trabajar, aleluya, al laboratorio. Me recuerdo, hermano querido, que mi madre me dijo: entonces arréglate, báñate y prepárate para irte. Pero ya oramos a Dios, ya le pedimos señales al Señor, que Dios muestre si es Él el que está hablando. Le pedimos señales al Señor. Me recuerdo que me bañé, me vestí, hermano querido, todas las mañanas me pasaba a buscar un bus del laboratorio y me llevaba hasta allá a trabajar. Me recuerdo que me apuré, tomé el bus y me llevó hasta donde yo trabajaba. Gloria a Dios. Me recuerdo que yo bajé del bus, iba entrando al laboratorio, hermano querido, cuando en ese momento, gloria a Dios, yo entro a ese lugar, aleluya, y cuando veo una mujer que se acerca a mí y me dice: ¿y qué estás haciendo tú aquí? Si tú ya no deberías estar en este lugar, tú tienes que irte de este lugar, tú tienes que irte. Mira la gente cómo está, mira la gente cómo se pierde, tú ya no debes estar en este lugar. Gloria sea a Dios para siempre. Bendecido sea el nombre de Jehová. Esa mujer no sabía nada, ni era cristiana, no era evangélica. Esa mujer estaba hablando. Quiero decirle, aleluya, que si la iglesia calla, las piedras hablarán. Gloria sea a Dios para siempre. Me recuerdo que entré temblando, hermano querido, entré a trabajar, gloria sea a Dios, y me senté y empecé a trabajar. Gloria sea a Dios. Cuando en ese momento empecé a trabajar, viene otra persona, hermano querido, y me dice: ¿y qué estás haciendo tú aquí? Si tú ya no debes estar en este lugar. Hermano, esa persona no sabía lo que estaba hablando, aleluya, pero yo lo sabía. Gloria sea a Dios, porque eran las señales que Dios me había hablado, aleluya, que yo le había pedido junto a mi madre. Me dijo: ándate de aquí, me dijo, aleluya, ándate de este lugar, porque la gente se está perdiendo. Gloria sea a Dios para siempre. Yo me recuerdo que esa persona me habló, corrí al baño, empecé a orar al Señor y le empecé a decir: Señor, yo hoy día dejo este trabajo. Así fue que dejé el trabajo, gloria sea a Dios. Me presenté delante del jefe y le dije: yo vengo a dejar este trabajo, aleluya. Y me dijo: ¿cómo lo vas a dejar? ¿A dónde te vas a ir? Yo le dije: tengo que dejarlo. ¿Y a dónde te vas a ir? Yo le dije que Dios me dijo, el Señor me dijo, y si el Señor me ordena, tengo que obedecerle a Él. Bendecido sea el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Bendecido sea el nombre del Señor. Así fue, hermano querido. Gloria sea a Dios, que me recuerdo que me despedí de toda la gente, hermano amado, porque era muy querido por ese lugar. Me empecé a despedir de todo y le dije: me voy porque el Señor me ordenó que saliera de aquí. Me recuerdo que me hicieron un montón de regalos y salí del laboratorio, hermano amado. Cuando salí del trabajo, me fui a mi casa, tomé, hermano querido, la micro y llegué hasta la casa. Gloria sea a Dios. Me recuerdo que mi madre, hermanos, al bajar del bus, mi mamá estaba en la puerta
puerta. Yo me recuerdo que me acerqué a ella y yo venía con toda la ropa, gloria sea a Dios, y ella me dijo: Ricardo, ¿qué pasó? Yo le dije: mamá, el Señor me ordenó de dejar el trabajo. Y ella me dijo: bueno, si el Señor te lo ordenó, Él hará contigo. Entonces me dijo ella, gloria sea a Dios para siempre, Cristo vive. Cuando Dios ordena hay que obedecerle. Gloria sea a Dios para siempre. ¿Cuántos creen que hay que obedecerle al Señor? Me recuerdo que en ese momento mi madre me dijo: pasemos a la casa. Empezamos a conversar en el comedor y empezamos a conversar y hablar de lo que Dios me mostraba. Yo empecé a contarle cómo eran los sueños que Él me hablaba. Gloria sea a Dios, cómo Él me hablaba y me decía las cosas. Gloria sea a Dios para siempre. Me recuerdo que en ese momento, hermano, empezó a llegar la oscuridad y empezó a anochecer. Y cuando empezó a anochecer, yo le dije: mamá, quiero ir a acostarme, porque no sé que el Señor quiere hablar conmigo nuevamente en el sueño. Yo pensaba que el Señor iba a hablar conmigo en el sueño, pero no fue así. Gloria sea a Dios. Mi madre me dijo entonces: anda a acostarte para que Dios hable en el sueño contigo. Yo me recuerdo que entré a la pieza, me empecé a vestir, y esto fue, hermano, lo impactante para mi vida. Cada vez que lo hablo, cada vez que lo digo, me recuerdo como que fuera hoy, aleluya, el día en que viví la gloria del Señor. Quiero decirle a ustedes: Dios existe y es real. El Dios que está aquí vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria sea a Dios para siempre. Hay gente que no cree que Dios existe, pero Dios existe, aleluya. Me recuerdo que entré a la pieza, empecé a vestirme, aleluya, para acostarme y dormir, para que Dios me hablara. Cuando en ese momento, gloria sea a Dios, vino, hermano amado, me empecé a sacar la ropa y empecé a sentir un ruido que venía por debajo de la tierra. Aleluya, en ese momento, hermanos, ya no era un sueño. Yo estaba viviendo algo en carne propia. Mis ojos estaban viendo la gloria del Señor. El piso empezó a temblar, las paredes temblaban, el techo temblaba. Yo dije: es un terremoto, es un terremoto. Quise huir de la pieza, pero en la puerta había un personaje que no me dejaba salir. Yo choqué con alguien y no podía salir. Yo miraba al otro lado de la puerta porque estaba abierta. Yo choqué con alguien y vi a mi madre moverse. Yo empecé a gritar de adentro: ¿qué está pasando? El lugar empezó a temblar y a moverse, hermano querido, y la puerta estaba abierta y yo quería salir para afuera y era alguien que me detenía en la puerta. Gloria sea a Dios para siempre. Yo empecé a gritar, no sabía quién era, no sabía qué estaba pasando. Yo empecé a gritar y a gritar, y mientras yo gritaba hacia afuera, le decía mamá, le gritaba a mi madre, ella no podía escucharme, no podía verme. Yo estaba viviendo algo sobrenatural en la pieza. Gloria sea a Dios para siempre. Bendecido sea el nombre de Dios. Como no podía salir de la pieza, me devolví hacia atrás y me tiré sobre la cama, aleluya, y empecé a clamar y empecé a orar a Dios y empecé a invocar el nombre de Jehová. Y mientras yo estaba en la cama, me recuerdo como que fuera hoy, aleluya, yo empecé a clamar. La cama se movía, todo se movía, hermano querido. El que causaba el temblor era el Señor, era la voz de Él, aleluya. En ese momento, mientras temblaba la pieza, venía una voz que me hablaba y me decía así: Ricardo, ahora que has dejado el trabajo, vas a empezar a orar 7 horas diarias por mi iglesia y por tu vida, me dijo el Señor. Vas a empezar a orar por mi iglesia, porque mi iglesia ya no es la misma en la tierra. Ahora, me dijo, vas a orar y vas a clamar, aleluya, vas a clamar por mi iglesia, porque yo quiero hacer algo con mi iglesia en la tierra. Oh, gloria sea a Dios para siempre. Cristo vive y reina. Y me dijo: y no vas a orar aquí en tu casa, sino que vas a ir a orar a mi casa. Me dijo: 7 horas vas a hacerlo. Y dejó de hablar la voz. Y cuando dejó de hablar la voz, el lugar dejó de temblar. Yo temblaba sobre la cama, escuchando la voz que me había hablado. Cuando en ese momento dejó de temblar el lugar y yo me bajé de la cama, empecé a avanzar hacia la puerta, hermano querido, y pude atravesarla, aleluya. Y cuando empecé a caminar hacia afuera, yo pude darme cuenta, hermano querido, que ya podía salir de la pieza. Salí corriendo, y cuando salí llegué al comedor y empecé a gritar y a decir: escuché la voz del Señor, escuché la voz del Señor audiblemente, escuché la voz del Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra.
Oh, gloria sea Dios para siempre. En ese momento, hermano querido, mi madre vino corriendo, mis hermanos, aleluya, y me decían: ¿qué te pasa? Yo salí corriendo hacia la calle y decía: Cristo existe, Dios es real, Dios es real, Dios habla, Dios todavía habla al hombre. ¿Cuántos creen que todavía Dios habla con los hombres? Gloria sea Dios para siempre, gloria a Dios para siempre. Mi madre me tomó y me dijo: aleluya, Ricardo, dime qué pasa. Yo empecé a contarle y a decirle lo que la voz me hablaba y la voz que me había dicho ahí en la pieza. Aleluya, me recuerdo que fuimos a conversar con el obispo de la iglesia. Aleluya, fuimos a conversar con los pastores. Llegamos a la iglesia, el obispo vino y el obispo me preguntó: ¿qué te pasó? Yo le dije: no, yo le dije: mire, en la noche tenía un sueño y el Señor le pedimos señales. Yo dejé el trabajo, pero quiero decirle que hoy el Señor habló conmigo, con voz audible me habló y me dijo que tenía que venir a la iglesia a orar y a clamar 7 horas diarias por mí y por la iglesia en la tierra, porque Dios quería hacer algo con su iglesia. Aleluya, Dios va a hacer algo grande con su pueblo en la tierra. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo grande con su pueblo? Me recuerdo que en ese momento el obispo me dijo: entonces todos los días te vamos a abrir el templo para que tú vengas a orar. Yo me recuerdo que llegó la mañana, hermano querido, y me preparé para venirme a la iglesia. Era las 8 y entré al templo, entré a orar. Me recuerdo cuando llegué a orar a la iglesia, hermano querido, llegué hasta adelante y empecé a clamar. Llevaba 1 hora, 2 horas en clamor, llevaba 3 horas en clamor y después no sabía por qué más orar. Yo dije: Señor, ¿por qué más oro? ¿Por qué más clamo? Tú me dijiste 7 horas y llevo a 3 horas apenas llevo orando. Y me recuerdo que empecé a afligirme y empecé a angustiarme. Aleluya, cuando en ese momento siento, hermano querido, lo mismo que sentí en la pieza, era lo mismo que sentí en la iglesia. Vino desde atrás, aleluya, un ruido que llegó hasta acá adelante y el piso empezó a temblar, las paredes temblaban, la iglesia temblaba. Yo empecé a clamar y a gemir a Dios, cuando en ese momento detrás venía una voz que hablaba y me decía así, y hermano querido, pero la voz me hablaba en forma, gloria sea a Dios, en forma angustiado, en forma como desesperante. Me hablaba el Señor y me decía así, me decía: Ricardo, ora por mi iglesia, ora por mi iglesia, porque ya no es la misma. Mi iglesia ha cambiado en la tierra. Mi iglesia, me decía, ya no quiere buscarme, aleluya, ya no quiere orar, ya no quiere ayunar. Me decía: mi iglesia duerme en la tierra. Y el Señor empezó a reclamar. Yo sentía como Él reclamaba que su iglesia ya no era la misma. Su iglesia había, aleluya, gloria a Dios, había retrocedido, gloria a Dios, en su vida espiritual. La iglesia del Señor fue poderosa en la tierra, mas hoy en día la iglesia duerme en la tierra. Cuando vino la voz, yo empecé a clamar y me decía: ahora clama y gime por mi iglesia, porque mi iglesia duerme. Yo empecé y me puse de pie y empecé a correr por la iglesia y a clamar y a gemir, y terminé las 7 horas, hermano querido, eran como las 3 de la tarde. Me fui a mi casa, aleluya, gloria a Dios, y volví al otro día nuevamente. Así estuve un día tras otro, viniendo a orar, viniendo a clamar. Llevaba 2 semanas de clamor y de oración, en gemido y en llanto, gimiendo a Dios por su iglesia en la tierra. Me recuerdo que en ese momento, hermano amado, llegó una mañana, mi madre me fue a despertar y me dijo: Ricardo, ya llegó la hora. Era un día jueves, aleluya, y me vino a despertar y me dijo: Ricardo, ya llegó la hora que tú tienes que irte a la iglesia a orar. Yo le dije: mamá, no sé qué me pasa, me duelen los huesos, me duele el cuerpo, casi no puedo pararme, no tengo fuerza, le dije yo. Mi madre me dijo: ora aquí entonces. Yo le dije: no puedo, tengo que ir a orar a la iglesia, le dije yo. Aleluya, mi madre me ayudó a vestirme. Me dolía el cuerpo, me dolía los huesos y me empezó a vestirme, hermano amado. Cuando en ese momento mi madre empezó a orar y empecé a recuperar un poco la fuerza, aleluya, me recuerdo que me fueron a dejar hasta el templo. Hermano querido, el templo abarca casi 2000 personas en ese lugar.
Me recuerdo, hermano querido, que me dejaron en las puertas de la iglesia. Yo le dije a mi hermano, déjenme aquí, porque yo voy a entrar solo a la iglesia. Aleluya, empecé a entrar, me empecé a sujetar de las bancas y empecé a avanzar porque todavía no tenía fuerza. Había hermanos que estaban orando. Me acerqué a ellos, le dije, hermanos, oren por mí, porque me falta la fuerza. Ellos me ungieron y recibí fuerza en el nombre del Señor, porque Él da fuerza. Él le da la fuerza que el que no tiene ninguna. Gloria sea a Dios para siempre. Cristo vive y reina por los siglos. Recibí fuerza y empecé a clamar y a gritar. Me paseaba por los pasillos gritando y gimiendo. Empezaba a orar, empecé a orar y a gritar. Aleluya, para que Dios levantara a su pueblo en la tierra, para que Dios levantara a su iglesia que dormía. Aleluya, me recuerdo que en ese momento terminé, aleluya, de orar y me fui a mi casa. Era el día jueves. Me recuerdo que llegué a mi casa, me bañé, me vestí para venirme al culto, porque había culto por la tarde el día jueves. Me recuerdo que en ese día Dios tenía algo muy grande preparado. Aleluya, me recuerdo que llegué al templo, eran las 8 de la tarde, el servicio comenzó a las 7:30. Me recuerdo que yo entré, hermano, y el templo estaba lleno de gente. Yo miré hacia adentro y yo dije, Señor, el templo está lleno. Y ahí me di cuenta que el que trae las almas a la iglesia es el Señor. Aleluya, gloria sea a Dios para siempre. ¿A cuántos los trajo el Señor en esta hora? A ti te trajo para bendecirte, para llenarte de la presencia del Señor. Cristo vive. Me recuerdo que entré y me senté adelante. Gloria sea a Dios. Me recuerdo que comenzó, hermano querido, estaban hermano orando. Terminó la oración, empezaron a alabar a Dios. Terminó la alabanza, le pidieron al predicador que se subiera. Empezó a predicar, terminó la predicación. Hermano querido, pasaron a cantar unos cantos. Y me recuerdo que yo estaba adelante, pero sentía que algo iba a ocurrir ese día jueves. Dios tenía preparado ese día para mostrar su gloria delante de la iglesia. Me recuerdo que estaba adelante, hermano querido. Empecé a levantar mis manos al cielo y el obispo dijo, aleluya, el hermano dijo, vamos a pedirle al obispo que pida la bendición. El obispo se puso delante y empezó a pedir la bendición del Señor. Yo estaba delante y empecé a levantar mis manos cuando siento que alguien pasa por detrás y me toca la espalda. Y cuando me toca la espalda, yo caí al suelo sin fuerza. Yo estaba botado, aleluya, en la iglesia estaba botado. Me recuerdo que se acercaron los hermanos y me dijeron, hermano Ricardo, ¿qué le pasa? Yo le decía, no sé, alguien me tocó y perdí la fuerza. Se acercaron los hermanos, terminó la oración, se acercaron los hermanos, los pastores, y me decían, Ricardo, ¿qué te pasa? Yo le decía, no sé, alguien me tocó y perdí la fuerza. Hermano, casi no podía hablar. El obispo dijo, tómenlo y tráiganlo hacia el púlpito, hacia el altar. Hermano, el altar tiene así una escalera hacia abajo, como esta, y me pusieron ahí, gloria a Dios, en un peldaño. Me recuerdo que la gente empezó a acercarse, aleluya, toda la gente se acercó. El obispo me seguía preguntando, Ricardo, vamos a orar por ti, me dijo el obispo, hermano querido. Y la gente, el obispo dijo, pero háganse para atrás, porque lo van a sofocar a Ricardo. Y empezaron a abrirse la gente así y dejaron una abertura como esta. La gente estaba hacia allá y hacia acá, y Dios tenía planeado algo muy grande. Yo estaba recostado ahí en un peldaño del púlpito y le dijo a la gente, vamos a orar por Ricardo para que reciba la fuerza, porque él ha estado orando todos los días 7 horas. Yo estaba recostado cuando siento una voz que me habla al oído y me dice así, me dice, Ricardo, dobla tu cabeza y abre tus ojos, porque te voy a mostrar algo grande. Yo me recuerdo que empecé a doblar mi cabeza mientras el obispo iba a orar por mí. Yo empecé a doblar mi cabeza y a abrir mis ojos, y me dijo, abre tus ojos. Y cuando abrí mis ojos y miré para atrás, me recuerdo que la gente estaba amontonada acá adelante, y cuando miré por la abertura hacia atrás, hermano querido, lo primero que vi al medio de la iglesia fue un ángel del cielo. Gloria sea a Dios para siempre, gloria sea a Dios para siempre. Los ángeles existen, hermano querido. Yo le dije al obispo, hay un ángel al medio de la iglesia, y viene hacia mí y viene avanzando por el medio de la iglesia, viene caminando hacia acá adelante. El obispo miró hacia atrás y dijo, viene un ángel, aleluya. Cuando en ese momento el ángel se mostró a la iglesia, toda la gente empezó a mirar al ángel. La gente empezó a gritar y decir, yo también veo al ángel, yo también lo veo. La gente empezó a recibir lengua, la gente empezó a caer al suelo.
La gente empezó a recibir parte de la presencia del Señor. La gente empezó a gritar, a gemir. Esto pasó delante de un culto. Gloria sea a Dios para siempre. Mi alma te alaba. Cristo es verdadero. Cristo existe. Cristo vive y reina. El ángel vino avanzando hacia mí y yo lo quedé mirando, no podía sacar la vista de él. El obispo, aleluya, seguía diciendo: viene el ángel hacia acá. Y el ángel empezó a llamar y me decía: ven, sal fuera de tu cuerpo, ven, sal fuera. Y yo le decía al ángel: me llama. Y yo sentía que algo estaba saliendo de mí y salía algo de mí. Y en ese momento yo le decía al obispo: me llama el ángel, me llama. Y el ángel me decía: ven, sale. El obispo me quedó mirando a mí y quedaba mirando al ángel. En ese momento me quedaba mirando y me dijo: no te puedes ir. Porque yo sentía que salía, hermano amado. El obispo dijo: no te puedes ir. Y cuando dijo: no te puedes ir, veo que el ángel se detiene y no me siguió llamando. Gloria sea a Dios, porque los ángeles y Dios mismo respeta las autoridades superiores que hay delante de una iglesia. Usted tiene que respetarla. Si Dios la respeta, usted tiene que honrarlo, usted tiene que respetarlo. Gloria sea a Dios para siempre. Aleluya. Él respeta las autoridades superiores que están dentro de una iglesia. Gloria sea a Dios. En ese momento, hermano querido, el ángel estaba al frente mío. Yo conversaba con el ángel como cara a cara. Yo como lo veo a usted. En ese momento yo miraba al ángel y el obispo me preguntaba: aleluya, ¿qué te dice el ángel? El ángel empezó a conversar conmigo y yo conversaba con él. Y yo le decía al ángel: es 1 hora que me vas a sacar del cuerpo. Y el ángel me decía: no, son 2 horas. Y me decía: no, son 3 horas. Le dije yo: no, me dijo el ángel. Le dije yo: ¿cuántas horas entonces me va a sacar del cuerpo? Y el ángel me dijo: son 8 horas que vas a salir de tu cuerpo, porque el Señor te está esperando. Gloria sea a Dios para siempre. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Y yo le decía al obispo: son 8 horas, aleluya. Y ella dijo: sí, dijo el obispo, aleluya, dijo sí, aleluya, que había escuchado 8 horas que había dicho el ángel. En ese momento seguíamos así y me dice el ángel, aleluya, me dice: yo no soy el ángel que te va a llevar hasta el tercer cielo. Gloria sea a Dios, donde el Señor te está esperando. Me dijo: van a la medianoche, vendrán 2 ángeles del cielo y te vendrán a buscar y te llevarán a la presencia del Señor. Me dijo: porque yo soy el ángel que te guardo y te cuido todos los días aquí en la tierra. Gloria sea a Dios para siempre. Mi alma te alaba y te glorifica. Gloria sea a Dios para siempre. Cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos guarda y nos cuida en la tierra. Yo no sé cuántos tienen ángeles del cielo. Ese no era el ángel que me iba a llevar, sino que iba a cuidar mi cuerpo. Me recuerdo que el ángel me dijo: a que te saquen rápidamente de este lugar, porque la hora avanza y la medianoche se aproxima. El obispo dijo: tómelo del cuerpo y saquémoslo de la iglesia. Me recuerdo que me sacaron cargando, hermano querido, me subieron a un auto y me llevaron, hermano querido, aleluya, a una casa de un pastor. Me recuerdo que mucha gente de la iglesia nos siguió. Hermano querido, me llevaron a un segundo piso, me recostaron en una cama y estábamos esperando la medianoche. Los pastores, los hermanos estaban alrededor mío, esperando la medianoche que llegaran los 2 ángeles. Yo estaba recostado, los hermanos oraban alrededor mío, aleluya, junto a los pastores. En ese momento, hermano querido, la medianoche se aproximaba. El ángel me decía: ya se acerca la noche. Gloria sea a Dios para siempre. Ya se acerca la medianoche, me decía el ángel, y ya vienen, aleluya, los ángeles que te van a venir a buscar. Me recuerdo que estaba acostado, aleluya, y los hermanos empezaron a clamar por mí y a orar en esa noche. Como esta noche de hoy empezaron a orar por mí y clamaban, hermano querido, cuando en ese momento, mientras oraban, afuera de la calle se sentían ruidos de perros. Hermano querido, una cosa espantosa empezó a ocurrir afuera. Hermano querido, lo que pasó es que los ángeles no habían descendido en la pieza donde yo estaba, sino que habían descendido en la calle afuera. Los ángeles, hay gente que da testimonio de esto. Hay gente, vecinos, que dice que cuando sintieron los perros ladrar, dice que ellos miraron por la ventana y dice que vieron 2 personas resplandecientes al medio de la calle. Dice que ellos vieron abrir la puerta, subir al segundo piso, y dice que un fuego salió por la ventana. Ellos vinieron ese día y decían que eran esos 2 personajes, y los hermanos le decían: eran los ángeles que venían a buscar a Ricardo en esa noche. Gloria sea a Dios para siempre. Mi alma te alaba.
En ese momento aparecieron los ángeles en la pieza. Hermano querido, aleluya, aparecen. Yo le dije a los hermanos, ya llegaron los dos ángeles que vienen a buscarme, hermano amado. Y los ángeles medían como 2 metros de estatura. Su cara era, hermano, era como la loza. Tenían una cara muy preciosa. Los ojos eran como rubí que resplandecían. Su pelo era blanco. Gloria a Dios, y eran hermosos y maravillosos. Hermano querido, no eran cualquier ángeles, eran ángeles poderosos de parte del Señor. Quiero decirle que la iglesia tiene ángeles, el pueblo de Dios tiene ángeles que nos guardan y nos cuidan día y noche acá en la tierra. No son cualquiera, son poderosos, son ángeles del cielo. Cuando aparecieron en la pieza, el ángel apareció y me quedó mirando y me dijo: ya es el momento que debes salir de tu cuerpo, porque el Señor te está esperando. El ángel empezó a llamarme y los hermanos estaban tomados de las manos para ver, aleluya, la salida de mi cuerpo. En ese momento el ángel me dice: ven, sal fuera de tu cuerpo. El otro ángel me decía: sal de tu cuerpo. Y yo empecé a quejarme, yo empecé a moverme de un lado para otro, mientras los ángeles me decían: sal de tu cuerpo. Yo empecé a quejarme y a moverme. Hermano querido, yo le decía: me duele mi cuerpo, me duelen los huesos. Los hermanos me tomaban y me decían: hermano Ricardo, se está poniendo helado. Empezaron a sobarme las piernas y yo empecé a quejarme de un lado para otro. Y el ángel me decía: sal de tu cuerpo, sal de tu cuerpo. Y yo me movía de un lado para otro, así, y le decía: me duele el cuerpo, me duele. Y los hermanos empezaron a orar por mí, empezaron a tocarme las piernas en esa noche. Gloria sea a Dios por la salida de mi cuerpo. Gloria sea a Dios para siempre. Bendecido sea el nombre del Señor. La gente no cree en la muerte. Aleluya, no cree que después de la muerte hay vida. Sí hay vida después de la muerte. No crees tú, aleluya, no vayas a creer que cuando tú te mueres tú ya no existes. El hombre cuando muere hay otra vida. Es el nuevo comienzo de una nueva vida. O esa vida te lleva para el cielo, o esa vida te lleva para el infierno. Pero quiero decirle que el hombre sigue viviendo. Yo no sé cuánto han visto gente morir, pero yo pensaba, yo muchas veces fui a despedir gente antes de morir y yo los veía como se les secaban sus labios y como sus ojos, aleluya, empezaban a dejar de brillar. Yo veía como la gente se desesperaba antes de morir. Y sabe usted por qué la gente se desespera, es porque el cuerpo antes de morir quiere tirar algo fuera, y lo que tira fuera se llama espíritu, aleluya. Y ese espíritu que sale, hermano querido, es llevado al cielo o al infierno. Hermano querido, que a ti te lleven para el cielo, que tú puedas entrar al cielo. Cuando, aleluya, venga Cristo, tú puedas entrar al cielo, aleluya. El ángel me llamaba en esa noche y me decía: sal de tu cuerpo. Los hermanos me tocaban las manos y me decían: se está helando. Y yo lo único que decía: me duele mi cuerpo. Los hermanos me tocaban y los ángeles me decían: sal fuera, sal fuera. Vino un temor muy grande y le dije a los hermanos, salió una voz de mí que le dije yo a ellos: hermanos, no me vayan a enterrar, no me vayan a enterrar, porque yo voy y vuelvo. Gloria sea a Dios para siempre. Y cuando dije esta palabra, yo voy y vuelvo, hermano querido, aleluya, vi que el cuerpo tiró el espíritu fuera. Yo salí del cuerpo, aleluya, quedé mirando mi cuerpo, aleluya, y el cuerpo quedó sin vida en la cama, aleluya. Los hermanos me tocaban y lloraban y decían: se fue el hermano Ricardo. Y yo miraba como ellos corrían de un lado para otro, trayendo estufa, aleluya, para temperar el lugar. Traían una frazada y empezaron a cubrirme. Yo, hermano querido, decían: celó el hermano. Yo en ese momento yo les decía a los hermanos: aún sigo aquí, hermanos, aún sigo aquí. Y ellos no podían verme, ellos no podían ver mi espíritu que estaba afuera, hermano querido, aleluya. Yo estaba afuera y le decía: hermano, aún sigo aquí, aún sigo en este lugar. Mas ellos no podían verme, aleluya. En ese momento miré para allá y estaban los dos ángeles. Me he quedado mirando, aleluya. Yo vi que los hermanos corrían y, hermano querido, por mí se tiraron al suelo llorando, aleluya. Quiero decirle, hermano amado, aleluya, que Dios existe y Él vive. Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Quiero decir algo para continuar. Después de esta gran revelación, Él me dijo que volviera a mi cuerpo
y contara todo lo que había ocurrido conmigo. Yo le dije: no me dejes volver al cuerpo, no me hagas volver al cuerpo, por favor. Le dije al Señor, le dije: ¿por qué, Señor? ¿Quién va a creer a esto? Hoy en día la iglesia es incrédula, la gente no cree en estas cosas. Le dije yo, la gente no cree que la gente salga del cuerpo. Le dije: Señor, ¿quién va a creerme a esto tan grande? ¿Quién va a creerme? Y el Señor me dijo: Ricardo,